Seguramente hay un patrón secundario y varios de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Patrón de cristal de cuarzo. Bien. El cuarzo, que ustedes lo van a ver, si van a pasear por ahí por la montaña, lo van a ver, se van a dar cuenta ahí en La Rioja, que es esa roca color blanca, que parece cristal, dura. ¿Sí? Ese es un cuarzo. Por ahí tiene color medio rosado. ¿Sí? Para que nunca, si no sabe a lo que me refiero, Sí, tiene un nombre la piedra, pero no me sale. cuarzo. Así. Ponen en los ríos, la van a ver así. ¿Sí? Eh, por ahí de repente, si pasan por la montaña, van a ver que tienen estos colores así. Meten en la roca el cuarzo. Por ahí tiene algo de mica. ¿Sí? Y bueno, hay algunos que se hace a muchas veces cristales. ¿Sí? Y esto se pule y utilizan, digamos, dicen que es energético. Pero bueno, en términos, cuando no dicen que es energético, pero y que sirve para atraer energía. Pero bueno, lo interesante es que uno como ingeniero, con el conocimiento, dice, ¿por qué es energético? Bueno, porque tienen una propiedad que se llama piezoelectricidad. ¿Sí? ¿Qué es la piezoelectricidad? La piezoelectricidad, al igual que la, digamos, la imantación o las propiedades de imanes que tienen algunas rocas, como por ejemplo la ferrita, es que lo vamos a hablar por rocas y después hay materiales piezoeléctricos, cuando ya el ser humano es capaz de entender el procedimiento de fabricación, entonces hace imanes naturales. ¿Se entiende? Entonces, han escuchado que las fuentes conmutadas tienen núcleos de ferrita. Sí, profe, sí. Bien. La ferrita es un material que es como un polvo que está compactado a una alta presión y sometido a una cierta temperatura y queda como un bloque, pero es bien frágil. Si uno se parte va a ver que parece como un carbón. Antes los transformadores se hacían de núcleo y de hierro. ¿Por qué? Porque el hierro tiene la capacidad de que frente a un imán es un material ferromagnético, entonces digamos, dado si uno aplica una bobina, una circulación de corriente, genera un campo magnético y el entrehierro hace que ese campo magnético se potencie de alguna manera. Entonces, ese es un fenómeno magnético. Después tenemos fenómenos eléctricos en los materiales. ¿Qué significa? Que si yo empiezo electricidad, si yo material lo someto a un campo eléctrico, ese material se deforma y a su vez, si a ese material lo deformo, genera electricidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿dónde yo tengo un material piezoeléctrico? Bueno, el material piezoeléctrico lo tengo, por ejemplo, lo tengo en en los parlantitos o en algunos micrófonos. ¿Sí? ¿Lo han visto esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Este material piezoeléctrico lo van a tener piezoeléctrico de un nebulizador, que ya es una cosa un poquito más digamos, más dura, más rígida. Sí, pero por ejemplo, acá algunos parlantitos eh, van a tienen material El piezoeléctrico. famoso Luego, Machiclick también. el Magiclit también tiene, también tiene un piezoeléctrico. Y también van a tener en el ultrasonido, en los cristales de ultrasónicos, también son materiales piezoeléctricos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen la característica esa de que vos le aplicas electricidad y se deforma. ¿Sí? Y digamos, y cuando esa deformación se transmite como una onda por el medio,
luego de repente toma la señal y esa señal transmite nuevamente estoy mostrando la pantalla, ¿no? Para que se vea, transmite nuevamente un pulso que permite generar una onda eléctrica y a partir de ahí medir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es que uno puede tener una ecografía médica. Gracias a estos transductores. Ahora, desde el punto de vista de lo que acá interesa, el patrón cristal de cuarzo, el cuarzo tiene una característica. En todos los casos, tanto un material piezoeléctrico como un material magnético, todos han sido grabados, han grabado esa propiedad, o sea, dada la posibilidad de que actúen como tal, porque yo decía, por ejemplo, una madera no es un material ferromagnético, un aluminio, nosotros tenemos los materiales ferromagnéticos, los paramagnéticos, los diamagnéticos. Los diamagnéticos son los que por más que yo le ponga un imán al lado, como decimos en el norte, ni cosquilla le hace. Eso es básicamente porque es el caso del plástico, es un material que no tiene susceptibilidad magnética, el mu. El mu relativo es chico, ¿de acuerdo? En el caso de, cuando hablamos de el piezoelectricidad, estamos pensando también de un capacitor, de algo que se polarice, ¿sí? Entonces, ambos casos, si yo un imán lo meto o un dispositivo capaz de imantarse, lo meto a una temperatura que se llama temperatura de Curie, que es una temperatura por la cual se graba ese fenómeno, y lo someto a un campo magnético y lo saco rápidamente, como quien ¿alguna vez han visto cómo se templa un cuchillo? Sí, 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 Bien, sí, profe. ¿cómo se templa un cuchillo? Se agarra el hierro, se lo calienta al rojo vivo y se lo mete en aceite o en agua, entonces ese cambio brusco hace que se ponga muy rígido y se ponga más duro. Bueno, si yo a un metal lo meto a cierta temperatura y le pongo un campo magnético, cuando lo saco a ese metal, se enfría y básicamente queda grabado el fenómeno magnético. De la misma manera, si lo quiero resetear, ¿qué hago? Lo meto en el campo magnético y lo meto a la temperatura, cercana a la temperatura de Curie, le saco el campo magnético, lo dejo que se enfríe y pierde ese magnetismo. Así también se hacen las ferrites. Así también se hacen los imanes naturales. ¿Ok? Ahí seguramente han visto qué ciclo de Higgs y demás. En un material con capacidad de obtener piezoelectricidad, en el caso del cuarzo, el cuarzo cuando se estaba formando en la naturaleza, una roca que fue sometido al campo magnético, sometido a un campo eléctrico, entonces cuando eso se enfría, queda grabado el fenómeno de piezoelectricidad. ¿Ok? Entonces, la progresión producida por un esfuerzo mecánico, el cual proporciona el mismo, bueno, reversible, esto es un poquito lo que ya hablamos. En todos los casos, sepan que una piezoelectricidad es un fenómeno que se graba en los materiales a partir de aplicarle un campo eléctrico a cierta temperatura. Lo quiero desgravar o le quiero resetear el material, lo meto nuevamente a temperatura, sin campo eléctrico, entonces el material pierde esa capacidad. Entonces, el patrón de cuarzo tiene la característica que son los más pequeños, lo puedo hacer tan chiquito como quiero, porque hasta puedo inclusive hacer polvo de cuarzo y buscar una manera de generar algo que se parezca, que es la manera en cómo se hacen esas pastillas de piezo eléctrico que les mostré. Son económicos, su vida útil indefinida, están ampliamente difundidos y hasta forman parte de los patrones atómicos. ¿Ok? El patrón de cuarzo está formado por silicio y oxígeno, SiO2. Su forma característica se debe a la distribución de los átomos en una estructura cristalina y es un material anisotrópico. ¿Qué significa que es anisotrópico? Significa que dependiendo de la dirección por la cual yo lo deforme, va a tener diferentes tipos de resonancia. ¿Se entiende? Sí, Entonces, profe, sí, sí. van a ver que la estructura del cristal es la que ustedes ven en imagen, al eje mayor se la conoce como eje Z, después tenemos el eje Y, que son perpendiculares a la escala del mismo, y los ejes X biseccionan los ángulos formados por las caras. ¿Sí?
Es un cristal que tiene 6 caras y hay básicamente 3 ejes X y 3 ejes Y. ¿Ok? Entonces, según los cortes y los ángulos, ¿ok? Vamos a tener que van a determinar su coeficiente de temperatura, la relación entre la deformación mecánica y la tensión producida y la capacidad de resonar en sobretono armónico. ¿Se entiende? Entonces, según cómo son cortados, es como van a oscilar. Por eso es anisotrópico. ¿Bien? Cuando hablamos de cuáles son las influencias de la frecuencia en la oscilación de cuarzo, o sea, por qué variaría la oscilación, es por la temperatura, por el tiempo, por la excitación, por la gravedad, por los golpes, por las vibraciones y por digamos, y el envejecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes han visto lo que son los acelerómetros MEMS? ¿Lo han escuchado? No, no, profe. Bien. Vieron que a veces hay muchas cosas interesantes en la electrónica que van más allá de lo que... Los acelerómetros MEMS, por ejemplo, van a ver que en Arduino tenemos estos tipos de acelerómetros, ¿sí? Son acelerómetros del tipo, del tipo electrónicos, se llaman MEMS, ¿sí? Dentro ya vamos a ver que son acelerómetros, pero los acelerómetros tenemos básicamente los piezocristales, ¿sí? Justamente como son, digamos, a ver, acelerómetro. Son acelerómetros que tienen esta pinta, ¿sí? Como el que ven acá, ¿sí? Y son acelerómetros que internamente tienen un piezocristal, ¿ok? Después tenemos inclusive los que se conocen como ese piezocristal, básicamente no es cuarzo, pero es un material que se parece al cuarzo y que evidentemente como se deforma, eh, generan, al moverse y medir aceleración, es como que hay una deformación y genera electricidad. Después tenemos los acelerómetros capacitivos, en donde básicamente el acelerómetro capacitivo, acá por ahí tienen una pinta de esto, básicamente acá tienen otra pinta, son placas de un capacitor que cuando eso se deforma, al variar el ancho del capacitor, varía su capacidad, entonces miden una aceleración. Los MEMS son acelerómetros integrados, en donde internamente en su pastilla de silicio, tienen sintetizado, sería la palabra correcta, un acelerómetro capacitivo. O sea, es un acelerómetro del tipo capacitivo, en donde se deforman y generan, digamos, digamos, ese valor de aceleración. Una de las características que tiene este tipo de acelerómetros es que cuando están quietitos, sin deformarse, miden G, miden la gravedad. ¿Por qué miden? ¿Y qué tiene que ver la gravedad en esto que estamos hablando? Porque la Tierra de alguna manera gira, ¿sí? Y ese giro, estos dispositivos de alguna manera lo detectan, como si fuesen un umbral de ruido. ¿Se entiende? Entonces, cuando está quieto en cierta orientación, están midiendo siempre G. Y nos están dando una idea de que hay un G. O sea, ¿por qué aparece G? Y porque nos estamos moviendo a un G. ¿Se entiende? Hay un G, está el G presente en nuestra rotación terrestre. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí. Perfecto. Eh, entonces, influencia del cuarzo es en la excitación, un cristal con corte AT, dice, cambia de 10 a la menos 9 con una variación de 1 microvatio en la excitación. La gravedad, golpe, aceleración, vibraciones producen una deformación temporaria que altera la frecuencia. Eso significa que si está el dispositivo en un costado y lo muevo,
va a ser una variación. Bueno, está claro porque está básicamente diciendo que el piso cristal cuando está quieto no pasa nada, pero si yo lo muevo, va a responder a la aceleración, por eso responde a G. Entonces, eso que aquí me molestaría, ¿sí? Para otros usos me serviría. Por eso es que aparecen los acelerómetros. ¿Se entiende? Está bien. Entonces, ¿qué es retrasado? Es al apagar y volver a encender un oscilador de un cuarzo, no necesariamente vuelve a la misma frecuencia, sino que es como si fuese que quedase un histéresis dando vuelta y que afecta al valor. Entonces, bueno, un poco, ¿qué es también la deriva o el envejecimiento? Bueno, significa que pasado el tiempo, esa frecuencia va a ir cambiando. Se va a hacer, por lo general se va a hacer más lerdo, ¿sí? Y hay maneras de estabilizarlo por todo eso, ¿no? Eh, digamos, un poco también para que vean cómo responde la temperatura, ¿sí? Después están lo que se conocen como digamos, los dispositivos de cuarzo RTXO, se conoce como Room Temperature Crystal Oscillator. Es un dispositivo que no tiene compensación alguna, el fabricante especifica los límites que se conoce o la ley de variación, son más económicos, ¿sí? Serían como sintetizados esto, ¿sí? Y el valor típico es de 2,5 por 10 menos 6 entre 0 y 50 grados centígrados. ¿Bien? Vamos a hacer un pequeño recreo, chicos, 5 minutitos y seguimos con el tema. Bien, profe.